Adelante, por favor, doctor, cuando guste. Muchísimas gracias. Muy buen día. Saludo a todas las personas que se encuentran en esta sesión de diplomado en nulidades electorales, convocado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya he tenido ocasión en otra oportunidad de estar con ustedes y ahora el tema que nos convoca la Escuela Judicial es el análisis de las causales específica y genérica de nulidad de votación recibida en casilla, que contiene el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en sus incisos J y K. Sobre este punto, pues también, como lo hice en ocasión anterior, públicamente doy las gracias a las magistradas y magistrados de la Sala Superior, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y a su grupo de colaboradoras y colaboradores que pues han confiado en mí el explicar estas causales de nulidad. Y para estos efectos hay una presentación que están ustedes observando en pantalla. Quiero manifestarles que, como sucedió en otra ocasión, esta presentación la voy a enviar a ustedes el día de mañana, que termina la exposición del tema, para que ustedes la tengan como material para su estudio de este diplomado. En la inteligencia de que con esto pues evitan que ustedes tengan que tomar notas o cosas así. Y por otro lado, también, como en otras ocasiones, les ruego encarecidamente que si tienen alguna duda o algún comentario que les suscite la explicación que vamos a dar, esperen un poquito a plantearla. Al final de la sesión daremos el tiempo suficiente para que en pregunta y respuesta, pues ustedes puedan plantear preguntas o comentarios que quieran hacer. La única situación que yo sugiero es que lo anoten por ahí para que luego no se les vaya a olvidar, porque como vamos a hablar de muchas cosas, pues es posible que después ya no te acuerdes bien a bien lo que querías decir. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a esta explicación de las causales específica, que está en la J, y genérica, que está en el inciso K del artículo 75 de la ley que mencionamos. Ahora bien, hay una nota previa en esta presentación. Dice que este material didáctico es propiedad de la Escuela Judicial Electoral. Como sabemos, todas estas presentaciones pues las hacemos con los materiales, con las directrices, los parámetros que señala nuestra Escuela Judicial Electoral. Y consecuentemente, pues la presentación es de la escuela. Entonces, es propiedad de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue preparada por dos profesores investigadores de esta institución. El doctor René Casoluengo Méndez, que ustedes seguramente conocen, lo han escuchado en otras intervenciones, y su servidor. Entonces, los dos somos profesores de la Escuela Judicial Electoral y este material pues no es de mi autoría específica, sino lo hicimos en coautoría. Bueno, ahora bien, como siempre vamos a plantearnos objetivos. ¿Qué queremos lograr cuando termine, claro, la explicación el día de mañana? Acuérdense que el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, por eso hay que plantearnos primero unos objetivos. Al concluir el estudio de este doble tema en el diplomado de nulidades electorales, las personas participantes, o sea, ustedes, pues vamos a tener la posibilidad de tener tres aspectos importantes. Tendrán la información necesaria para conocer el fundamento y alcance de las causales específicas y genérica, o sea, acuérdense que una es genérica y otra es específica, que están contenidas en los incisos J y K del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Otro propósito será identificar los criterios emitidos por el tribunal al resolver impugnaciones vinculadas a tales causales de nulidad. Y finalmente reseñar algunas resoluciones referentes. Acuérdense que lo que pretendemos es tener no solamente un conocimiento teórico, sino ya en vía de práctica, a ver cómo ha resuelto el tribunal cuando le ha tocado conocer de la letra J y de la letra K del artículo 75. Y por otro lado, claro, los criterios, la jurisprudencia y tesis que le ha merecido al tribunal las consideraciones sobre estas dos causales concretamente, como lo hicimos cuando vimos las causales de la A, B y C. Bueno, ahora el temario que les propongo es pues primero una introducción, luego ver las causales específica y genérica, porque una es específica y la otra es genérica, y ver cómo está el artículo 75 de la Ley de Medios, la causal específica listada en el inciso J, su contenido, su fundamento, su materia a aprobar. Luego, la causal genérica establecida en el inciso K y último de ese artículo, también su contenido, su fundamento y la materia a aprobar. Luego, consideraciones finales respecto de las nulidades en materia electoral, porque con esto se acaba precisamente el tema de nulidades de votación recibida en casilla. Y bueno, las conclusiones, que ya saben que en esto pues es muy subjetivo, son mis conclusiones. Quizás concuerden ustedes con ellas o quizás tengan otras, en fin. La conclusión la va a obtener cada quien dependiendo lo que aprendió, lo que le pareció más importante, la experiencia misma que tuvo en el desarrollo de las dos sesiones. Ahora bien, vamos a la introducción. A lo largo de este diplomado se ha tenido la oportunidad de analizar diversos aspectos de la teoría general de las nulidades en materia electoral. Se ha establecido que si bien dicha temática, o sea, la nulidad, surgió en el derecho civil romano, esto se los comenté en su momento, luego ha penetrado en otras especialidades del derecho, hasta adquirir, en el caso que nos interesa, derecho electoral y procesal electoral, matices específicos propios de nuestra materia político-electoral. En algún momento, en la otra intervención que tuve con ustedes, les hice observar que la teoría general de las nulidades o de la nulidad, pues sí surgió en el derecho romano, se enriqueció, se impactó en el derecho civil. Incluso vimos la teoría francesa, tradicional francesa, como un ejemplo, porque desde luego no es la única, hay muchas más, y sobre todo muchas ya muy contemporáneas, pero vimos que después de ahí salió hacia otras áreas del derecho. Y hoy encontramos la teoría de las nulidades en distintas especialidades jurídicas, pero en materia electoral tiene ciertas circunstancias que la hacen sui generis. Por ejemplo, el hecho de que afecta no nada más a los involucrados en un acto jurídico, por ejemplo, en un contrato, pues las dos partes. No, aquí una nulidad pues tiene un impacto enorme porque impacta a toda una comunidad política. Decíamos, por ejemplo, si se anula pues una votación que alcance tal nivel que impacte sobre la nulidad de la elección, ya no nos pongamos tan dramáticos. Una elección de gobernador en una entidad federativa, pues esto es un impacto terrible, no nada más para el estado afectado, sino para todo el país. Entonces, no podemos comparar, nada más en ese rango de impacto, no podemos comparar la nulidad en materia civil que la que hay en materia electoral. Esto ya lo comentamos en su caso. En las sesiones anteriores se han estudiado de manera general las opciones de nulidad de voto
de la votación recibida en casilla o de la elección. Recordemos que efectivamente una nulidad puede dejar sin efectos jurídicos un voto o varios votos, o francamente toda la votación recibida en una o varias casillas, que es lo que estamos haciendo desde que vimos una por una las literales del artículo 75 y hoy vamos a ver las dos últimas literales, o francamente toda una elección, lo cual también puede ser considerado la elección como inválida si violentó disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 41 de la Constitución. Si se trata de anular toda la elección, pues puede ser nulidad o puede ser invalidez. Todo depende lo que se violó en esa elección. Ahora bien, igualmente se han analizado 9 de las 11 causales. El artículo 75, que habla de la nulidad, las causales de nulidad de votación recibida en casillas, pues menciona 11 opciones y las enlista con literales de la A la K. Ahora bien, si yo veo esto, pues las literales de la A la I y a la J, que todavía a nosotros nos toca estudiar, son consideradas como específicas, porque las conductas que determinan están perfectamente definidas, localizadas. En cambio, la última, la K, manifiesta la posibilidad de realizar varias conductas. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles conductas podrían caber. Por eso ahí se habla de una causal genérica. En esto hay que advertir que la causal del inciso J todavía se considera como específica, como las que hemos estudiado desde la literal A. O sea, de la literal a la J, esas 10 primeras causales son específicas. Y la última, la 11, la K, es una causal genérica. Ahora bien, por esta razón será necesario dejar muy clara la diferencia entre causal específica y causal genérica. Y las consecuencias que tiene dicha clasificación. Esto lo vamos a hacer dentro de un rato. Vamos a poner en cuadro comparativo la diferencia entre causal genérica, que son las 10 primeras del artículo 75, y son específicas, y la genérica, que es la K. Ahora, después de conocer estas dos causales, a nosotros nos toca conocer la última específica y la genérica. Los aspectos generales que se han estudiado en las otras conviene analizar dos resoluciones emitidas por el tribunal para apreciar ya en esas resoluciones cómo se procede a valorar las pruebas aportadas y a establecer la determinancia correspondiente para los efectos de anular o no la votación recibida en casilla, como lo hicimos cuando vimos la A, la B y la C. Dimos primero la explicación teórica, lo que dice la ley, lo que dice la jurisprudencia, etcétera. Y luego pues fuimos a casos concretos a ver cómo se valoró. Lo mismo vamos a hacer aquí para que esto tenga una parte teórica y una parte práctica. Y la parte práctica lo obtendremos viendo resoluciones concretas en donde se haya aplicado la resolución para conocer y resolver sobre la nulidad de la letra J y la nulidad de la letra K. De esta manera puede darse un cierre apropiado a esta parte del diplomado, porque se habrá recibido la explicación teórica, pero también la experiencia de analizar las partes esenciales de algunas resoluciones previamente seleccionadas, en donde puedan destacarse los aspectos que toma en consideración el órgano de justicia para resolver las impugnaciones en la materia.
Con todo ello, se espera que las personas cursantes, o sea, ustedes, obtengan conocimientos sólidos en la materia que coadyuven a su superación como profesionistas y como integrantes de una sociedad comprometida y además responsable. Como son ustedes, personas que están comprometidos con la democracia y que además pues quieren lograr una sociedad participativa, inclusiva, etcétera. Entonces sí es importante que veamos la parte teórica, pero también que la llevemos al campo de la práctica, viendo resoluciones de nuestro tribunal, cómo se han manejado para conocer y resolver impugnaciones en torno a las causales. Ahora bien, las causales específicas se trata de conductas concretas que ponen en riesgo la certeza de los resultados de la votación en una o varias casillas electorales. Están descritas puntualmente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en su artículo 75, desde la literal A hasta la literal J. Causal genérica, en cambio, es una causal que contiene conductas no concretizadas, pero sí consideradas como graves, que queden plenamente acreditadas y que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, y que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Se acordarán ustedes, no sé si como lo dije al paso, no haya quedado muy impactado, pero aprovecho ahorita la oportunidad para subrayar todas las causales de nulidad de votación recibida en casilla que tiene el artículo 75 de la ley que estamos mencionando, todas, incluyendo la genérica y las específicas, todas van a darnos la posibilidad de tomar en cuenta el valor de la certeza en materia electoral. Y ya en particular, dependiendo la causal de que hablemos, se estará también afectando otros valores, como la imparcialidad, la transparencia, etcétera, la objetividad. Pero la certeza, esa está presente en todas las causales, tanto las específicas como la genérica. De ahí que en esta lámina se insiste en ese valor, la certeza. Si no tenemos certeza, si generamos dudas respecto a que el resultado de la votación sea congruente, sea exactamente la que manifestó la voluntad popular de la ciudadanía que ahí votó, pues ya, suficiente para que se anule la votación recibida en esa casilla. En algunas hay otros valores, como les decía, la objetividad, la imparcialidad, pero el principio de certeza está en todas, en las 11 causales. Ahora bien, si voy a hablar de la genérica, donde no hay una conducta específica, sino que pueden caber muchas conductas, pues veamos, por ejemplo, cuáles. Aquí hay unos ejemplos de conductas que pueden considerarse dentro de la causal genérica. A ver, veamos estos 4 ejemplos. Que falte un número considerable de boletas electorales al extraerlas de las urnas para efectuar las operaciones de escrutinio y cómputo. O bien, al contrario, que se extraiga un número considerable de boletas electorales excedentes respecto de las que fueron entregadas a las personas que votaron. Fíjate, aquí cabrían dos conductas que son los opuestos. De las boletas que se entregaron a ciudadanas y ciudadanos durante toda la jornada electoral, desde que se abrió al público la casilla
hasta que se cerró la votación. Por decirlo de un número manejable, yo entregué como presidente de mesa directiva de casilla 100 boletas para la elección de presidente de la República. A otros 100 ciudadanas y ciudadanos que se identificaron plenamente. Y entonces, cuando se abrieron las urnas, ya cuando se cerró el local al público y procedimos a hacer la extracción de boletas de las urnas y la operación de escrutinio y cómputo, pues de las 100 que yo entregué, dice, falta un número considerable. Podrían faltar una o dos, en lugar de ser 100 son 98, pero a lo mejor son muchas más, que ya signifiquen un riesgo para esa certeza. O al revés, dice el inciso B, tú entregaste 100 y resulta que aparecen 140. ¿Verdad? Ahora miren, esta conducta pues es un tanto fácil de que ocurra, estas conductas. Ustedes han ido a votar a su casilla y han visto que en ocasiones se divide, por ejemplo, por letra de los apellidos de los electores y las electoras, y entonces no falta alguien que se equivoca. Por ejemplo, yo como presidente Casilla soy cuidadoso, identifico al o la ciudadana. Una vez que los he identificado, veo tu credencial, te veo a ti, pues si eres el mismo, se lo paso a la persona que ocupa la secretaría en esa mesa directiva de casilla, para que ella vea si está en el listado nominal, donde por cierto hay una reproducción de la credencial. Una vez que se ha percatado la persona que ocupa la secretaría de que sí es el ciudadano o la ciudadana respectiva, entonces el presidente procede a entregarle la boleta correspondiente para que haga su voto. Esa persona se dirige a la mampara para efectos de la secrecía. Una vez que, sin que nadie vea por quién votó, hace su voto, dobla correctamente su boleta para que entre en la ranura de la urna y la deposita y dice muy claro, presidente, diputado, senador, para que la coloque donde debe ser. Pero sin embargo, a veces ocurren cosas muy, muy raras. Por ejemplo, como todos los vecinos estamos ahí en la casilla, porque la casilla se ha instalado con las personas, abarcando a las personas de la localidad. Entonces somos familiares, somos amigos, somos vecinos. Entonces puede ocurrir que yo hago mi voto, doblo mi boleta y antes de encontrarla me encuentro en el camino a mi hermano, a mi sobrino, a mi vecino, intercambiamos dos, tres palabras, etcétera, y pierdo la noción porque hay casillas una junto a la otra. Y voy y coloco mi voto, sí, donde dice presidente, pero no era la casilla que correspondía a quien me dio la boleta electoral. Entonces sí puede ocurrir, no porque haya sido una irregularidad o que alguien haya querido hacer el desorden, sino que se distrajo y colocó su voto en una urna equivocada. Y lamentablemente las personas que estaban en la mesa directiva, incluyendo los representantes de partido y de candidato independiente, no se percataron, no le dijeron, ahí no le toca, es acá. Puede pasar que yo llegué, vi que la mampara permite que dos o tres personas a la vez puedan votar con la suficiente separación y cubriéndose para que no se vea tu voto. Pero cuando vas a votar ves que están ocupados los tres lugares y en cambio del otro lado la mampara a unos pasos está vacía. Vas y pones ahí, haces tu voto. Pero luego ya no te acuerdas que donde debes colocar la boleta es al lado. Y también nadie se percata y te dice, oiga, está equivocado, es allá.
Entonces puede pasar, pero pasaría en 1, 2 o 3 casos, pero ya muchos, pues eso sí, ya la certeza la pondríamos en duda. Veamos la conducta C. Estamos poniendo ejemplos en los que cabría esas conductas generalizadas y graves. Que quede probado que 2 personas integrantes de la mesa de casilla se hayan ausentado por 2 horas o más durante la jornada electoral. De repente el presidente, por ejemplo, y el secretario se van y dejan ahí a otras personas. Eso ya no es correcto. Otra, que se demuestre que algunos electores no depositaron sus boletas en urna. Esto sí es muy grave porque una cosa es que el ciudadano se equivocó. Por eso hay que ver cuántos fueron los que colocaron de más o de menos en una casilla. Porque, fíjate, en una urna, porque fíjate, los votos son anónimos, no va tu nombre. Entonces, cuando yo abro la urna y extraigo los votos, las boletas, para escrutinio y cómputo, pues yo entregué 100 en mi ejemplo y aparecieron 120. Pues las 20 que faltan, no puedo decir, oigan, ¿a quién le faltó de ustedes que están aquí al lado? No les faltarán 20, aquí las tengo yo. No, ni tampoco podemos verificar, a ver, ¿tienes a fulanito? No, sí, yo lo tengo, ¿no? Porque el voto es anónimo. Entonces, ni puedo entregar las que me están sobrando en demasía a una que le esté faltando, ni tampoco al revés. Pero ahí podríamos todavía pensar que es un error humano de los y las electoras. Pero esta última conducta ya es más grave. Los electores no depositaron boletas en urna. Voy a decir algo que es grave, no lo difundan. Imagínate que nos ponemos de acuerdo y yo me recibo mi boleta, mi documento electoral, me voy a la mampara, tacho la opción que me interesa, doblo la boleta y la meto al bolsillo de mi chamarra. Llevo otro papel en blanco, una hoja en blanco también doblada, y eso es lo que se ve que deposito en la urna. Como la gente está viendo que yo deposito, no está viendo el documento que deposité. Y me llevo la boleta. Y nos ponemos de acuerdo, nos vemos en tal lugar, a unas cuadras de aquí. Somos unas cuantas personas que nos pusimos de acuerdo. Juntamos nuestras boletas que no depositamos en las urnas. Y uno de nosotros, por ejemplo, es una cafetería. Uno de nosotros dice que va al sanitario y regresa alarmado. Miren lo que me encontré sobre el lavabo. Y son 10, 15 o 20 documentos electorales marcados. Y llamo a los medios, miren, me lo encontré, aquí estaba. ¿Sí? Esto es una irregularidad. Ahí el mismo sujeto se ha confabulado. Acuérdense que nadie se puede aprovechar de su propio dolo. Y, y pues sí, llegan las cámaras de la televisión y todo, y son boletas electorales y están incluso utilizadas. ¿Qué pasó ahí? Y ahí vemos que sí hay intención de las personas que lo hicieron. El problema es demostrar que ellos mismos extrajeron esas boletas. No las depositaron, se las llevaron. Bueno, esas son irregularidades graves, que no es lo mismo que haberse equivocado, como cualquier humano se puede equivocar, depositando su voto en otra urna que no corresponde. Entonces, estamos poniendo aquí 4 ejemplos, pero pues podría haber más.
Entonces de ahí que se hable de una causal genérica porque admite muchas otras opciones. Tú ahorita podrías echar a andar la imaginación y podrías proponer otras conductas que no están especificadas en las 10 primeras causales de nulidad del artículo 75. Ahora bien, si yo quiero ver el origen de esto, de la causal genérica, pues va a pasar lo siguiente. Su origen se remonta a las reglas para las elecciones de diputados y de ayuntamientos del distrito y territorios de la República. Estas reglas son del 12 de julio de 1830, o sea, en los primeros años de la vida independiente del país. Nosotros logramos nuestra independencia de España en 1821. Entonces, unos años después, 9 años después, vienen estas reglas para elegir diputados y ayuntamientos en lo que era el Distrito Federal y territorios federales. Y según nos cuenta don David Cetina Menchi y José García Solís, don David Cetina Menchi fue incluso magistrado de la Sala Jalapa. Hace tiempo que ya terminó su magistratura, pero indudablemente pues es una persona con un gran conocimiento en materia electoral. Y nos dice el maestro David Cetina Menchi y don José García Solís, que es en esa época, 1830, la constitución vigente era la federal de 1824, la primera que tuvimos como país independiente. Por lo cual las elecciones eran indirectas. Unos ciudadanos votaban por otros y finalmente ese grupo era el que decidía. Entonces las elecciones eran indirectas. Los ciudadanos recibían de los ayuntamientos las boletas electorales con varios días de anticipación. Fíjate qué extraño, porque eran primero las autoridades municipales las que organizaban las elecciones. Te mandaban la boleta a tu casa con algunos días de anticipación a la jornada electoral. Tú la llenabas en tu casa y acudías a depositarlo ante las mesas directivas de casilla el día de la elección. Había una vía impugnativa de dudas y reclamos que resolvía la Junta Electoral, una junta de gobierno que había hecho la logística de las elecciones, porque no existía un Instituto Nacional Electoral como ahora. Y en este tipo de impugnaciones cabían muchas posibles infracciones. Por ejemplo, se podían doler los agraviados que la boleta que se estaba depositando era apócrifa, era falsa, que el depositante no era el elector, que esa persona no tenía su domicilio en ese distrito electoral. Y así, muchas otras cosas más. Para colmo era posible que cualquier vecino impugnara no los partidos políticos, porque no existían. Entonces, en aquella época cualquier ciudadano podía impugnar. No existían los partidos políticos, luego no había una impugnación por la parte partidista. Entonces, para estos autores que hemos mencionado, pues ahí en 1830, la misma junta que hizo la logística y llevó a cabo la elección, conocía de impugnaciones en las que cabían muchas conductas, ¿sí? Como hemos puesto algunos ejemplos aquí. Porque lo que estamos viendo es de dónde surgió, cuándo surgió, cuáles son las raíces de esa causal genérica. Ahora bien, disposición similar se encuentra en la legislación centralista de 1836. Acuérdense que nosotros nacimos después de la caída del imperio de Iturbide, porque el país nació siendo un imperio, pero el imperio de Iturbide duró muy poco. Iturbide fue derrocado,
tuvo que salir del país y se formó un gobierno republicano federal, muy similar en su estructura al de los Estados Unidos de América. Sin embargo, para 1836 cayó el gobierno federal y se estableció un gobierno centralista, también republicano, pero centralista, donde los estados no eran libres y soberanos, sino eran departamentos. Entonces ya no fue estado de Zacatecas o estado de San Luis Potosí, sino departamentos. Y en esa época de la legislación centralista hubo una convocatoria en 1841 para la elección de un Congreso Constituyente. Y en las bases orgánicas de la República Mexicana, que también se conocen como bases de Tacubaya, porque en esa población cercana a la Ciudad de México, ahora ya está dentro de la mancha urbana, se realizó ese congreso. Establecieron en 1843 esas bases orgánicas, todavía bajo el régimen centralista. Entonces, para convocar a ese constituyente de 41-43, pues resulta que estábamos también ante causales genéricas, donde cabía muchas conductas. Y pues nada más como colorario de esto, en 1847, en plena guerra con los Estados Unidos, cuando perdimos más de la mitad del territorio nacional, tuvimos una gran reforma constitucional en medio de los balazos contra los extranjeros, que fue el Acta Constitutiva y de Reforma. En ese caso, el Congreso que se formó para esta reforma ya no menciona alguna causa genérica. Por cierto, esa acta constitutiva y de reforma de 47 nos hizo volver al sistema federal, volver a poner en vigor la Constitución de 24 que había quedado derogada por el centralismo. Y, por cierto, a mayor abundamiento, en ella surgió el juicio de amparo para toda la República Mexicana. El juicio de amparo se había elaborado, se había creado como una institución para el estado de Yucatán, en una de las separaciones de este estado de la República Mexicana. Pero ahora, en este documento, el juicio de amparo quedó como una figura nacional. Entonces, es muy importante esa acta constitutiva y de reforma de 47. Nos hace volver al federalismo y crea el juicio de amparo para todo el país. Pero ya al formar el Congreso que iba a establecer esta acta constitutiva, ya no se menciona la genérica, la causal genérica, que es lo que estamos buscando, de dónde proviene. Ahora bien, por su parte, otro tratadista, el maestro Rodolfo Terraza Salgado, a lo mejor también ustedes lo han escuchado en algunas conferencias, tiene sus libros, ha hecho obra, y dice el maestro Terrazas que el origen de la causal genérica se encuentra en la Ley Orgánica Electoral de 1857. O sea, 10 años después del Acta Constitutiva y de Reforma, que nos hizo volver al federalismo y donde ya no hay causal genérica, él encuentra que los ciudadanos podían presentar directamente impugnaciones por diversas conductas realizadas durante la jornada electoral. Entonces, pues ahí dependiendo de qué autor te apoyes, algunos consideran que ya hay causal genérica en 24, en la Constitución de 24. Otros consideran que es durante el centralismo, y como, por ejemplo, el maestro Terrazas afirma que en la Constitución de 57, también en la ley orgánica electoral con base en la Constitución del 57, la Constitución liberal,
hay causal genérica. Esto que estamos viendo, ¿por qué lo vemos? Porque estamos viendo el origen de la causal genérica, donde se puede rastrear históricamente su origen. En nuestro tiempo, ya en la época contemporánea, resulta que en nuestro tiempo la reforma político-electoral de 1993 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se acordarán algunos, era conocido por sus siglas COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, la impactó en su artículo 290 y en 1996, o sea, 3 años después, al expedirse la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el artículo 75 la contiene, como sabemos, en su inciso K, como causal genérica para los efectos de declarar la nulidad de votación recibida en casilla. Entonces, si lo que nos preocupa es ver el origen histórico de esta causal genérica, pues ya la vimos. Tendríamos que pensar en qué fundamentos se basan autores que la hacen surgir desde 24, otros en la legislación centralista de los años 30 y 40 del siglo XIX, o como dice el maestro Terrazas, también en la ley orgánica de materia electoral surgida de la Constitución Liberal del 57. Lo cierto es que ya en 93 en el COFIPE aparece y luego también en 96 al expedirse la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, como lo tenemos ahora. Bueno, pues este es así a grosso modo el origen histórico de la causal genérica. Hay una jurisprudencia, la 40 del año 2002, del tribunal, cuyo rubro dice nulidad de votación recibida en casilla, diferencia entre las causales específicas y la genérica. Recuerden que nuestra preocupación, después de ver el origen histórico, queremos ver en qué se distinguen las causales específicas y en qué la genérica. ¿Y qué mejor que recurrir al criterio del tribunal, expresado en esta jurisprudencia 40 del año 2002? ¿Para qué crear teóricamente tanta cosa? Pues si ya el tribunal ya lo resolvió en su calidad de intérprete de la ley. Y en la parte que nos interesa, dice esta jurisprudencia, la causal genérica, a ella se está refiriendo, se integra por elementos distintos enunciados en los incisos que preceden de la A la J y del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. La mencionada causa de nulidad genérica, pese a que queda identificada con el elemento normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas, como es el que la irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la votación, a fin de que se justifique la anulación de la votación recibida en casilla, es completamente distinta, porque establece que la existencia de la causa de referencia depende de circunstancias diferentes en esencia de que se presenten irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causal de nulidad se integre como hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad identificadas en los incisos que se preceden. Es decir, en algunos de las causas específicas de nulidad cuyo ámbito material de validez es distinto al de la llamada causal genérica. En otras palabras, en cada causal hay una conducta precisa. Por ejemplo, recordemos, instalar la casilla en un lugar distinto al aprobado.
Ahí no hay muchas conductas, es una sola. Instalar la casilla en lugar diferente. Recordemos otro ejemplo. Realizar las actividades de escrutinio y cómputo en lugar distinto al de donde se recibió la votación. Pues es una sola conducta. ¿Se realizó o no se realizó? Y vamos a ver la determinancia, qué tan grave fue, en fin. Entonces ahí son conductas muy concretas, ¿sí? Está como si fuera en materia penal, está hecho el tipo, ¿sí? Y nada más cabe eso. En la genérica, en cambio, dice conductas graves. O sea, puede ser una, dos, ya pusimos 4 ejemplos. Podríamos pensar en otros. Ahora bien, en cuanto hace a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el título sexto de esta ley se titula de las nulidades y destaca o abarca los artículos 71 a 78 bis. Entonces, si ustedes quieren saber sobre nulidades, lo que dice la ley, pues vamos a la Ley General del Sistema de Medios y tomemos en cuenta artículos 71 a 78 bis inclusive. Estos artículos forman el título sexto de esta ley. A ver, en el artículo 71 a 74, que forman el capítulo 1 de ese título sexto, habla de las reglas generales. Ahí es donde está, por ejemplo, ese principio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Y luego en el artículo 75, que forma el capítulo 2 de ese título sexto de la Ley de Medios, ahí es donde tenemos las causales de nulidad recibida en casilla, en 11 posibles causales. Los artículos 76 a 78 forman el capítulo 3, donde se habla de las nulidades de las elecciones federales. Ya no de votación, sino de la elección. Y el artículo 78 bis, o sea que es un artículo añadido, y para no descomponer todo el orden de los artículos, para no correr todos, pues ponemos bis. El 78 bis forma el capítulo cuarto de ese título sexto de la Ley de Medios y habla de la nulidad de las elecciones federales y locales por los casos previstos en la base 6 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es por una reforma de 2014. Por eso es que aparece ya como 78 añadido, 78 bis. Y por eso también aquí vamos a tener que ir a ese 41 para ver los casos en que hay ese tipo de nulidades. Por ejemplo, cuando se hace uso de recursos públicos indebidamente o recursos que provienen de la delincuencia organizada. Bueno, pues así está distribuido, así está formado este artículo 70, es decir, esta parte de nulidades en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Ahora recordemos las causales, que ya las han estudiado ustedes, nada más nos faltan 2. Mira, la primera, instalar la casilla en lugar distinto. Entregar el paquete electoral fuera de plazo. Realizar escrutinio y cómputo en lugar diferente. Esas 3 las vimos nosotros. Y son conductas muy concretas. ¿Sí? Se entregó el paquete electoral fuera del plazo. Ya sabemos qué plazos son los que hay para entregar dependiendo la casilla de que estés hablando. Si lo entregas fuera de ese plazo, pues ya estás en la causal. Hay que ver primero si no hay una causa justificada y si se alcanza la determinancia. Pero seguimos con otras causales. La de recibir la votación en fecha distinta. Recibir la votación personas u órganos distintos.
mediar dolo o error en la computación de votos, permitir votar sin credencial o no estar en lista nominal, impedir el acceso o expulsar a representantes de partido o de candidatos independientes, y ejercer presión o violencia física. Y luego aquí hemos dejado un espacio porque esta causal no la han visto, la de la J, es la que estamos ahora por analizar. Impedir sin causa justificada el ejercicio del voto a los ciudadanos y que esto sea determinante para el resultado de la votación. Recuerden ustedes que en ocasiones la causal expresamente dice que sea determinante, en otras no. Pero por jurisprudencia ya sabemos que lo diga o no lo diga, tenemos que ver si la causal se realizó siendo determinante para el resultado de la votación. Ahora, nota, de la A a la J son causales específicas, son conductas concretas. Por ejemplo, esta de la J. Vamos a impedir, sin que haya causa justificada para ello, el ejercicio del voto a los ciudadanos. Pues ahí no es cualquier conducta, es esa, impedir, no permitir el voto sin que medie por ello razón suficiente para que ejerzan su voto las personas que integran la ciudadanía en esa casilla. Y la causal genérica de nulidad votación dice existir irregularidades. Y uno dice, ¿cuáles? Por eso, aquí caben muchas conductas. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Entonces, cuando dice existir irregularidades graves, pues cabe una conducta y varias conductas que pudieran ocurrir. O sea, si no tenemos claro qué puede ocurrir, aquí queda en la causal, por eso se llama genérica. Y de cualquier manera, que no hayan sido posible reparar lo que sucedió en esa conducta en las actas de escrutinio y cómputo o durante toda la jornada electoral. Y claro, que pongan en duda la certeza, que ya sabemos que es un valor que está en las 11 causales de nulidad del artículo 75. Vamos entonces con esta idea a estudiar la causal J del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Mira, se trata de la última causal específica, la 10 y última, que contiene el artículo 75. El artículo 75 contiene 11 causales, pero específicas es la última, porque la número 11 ya es la genérica. ¿Y en qué consiste? Si yo desgloso el contenido de lo que dice el artículo 75 en el inciso J, dice impedir, sin causa justificada, el ejercicio del voto activo a la ciudadanía y que sea determinante esta conducta para el resultado de la votación. A ver, elementos a considerar para la configuración. Impedir el ejercicio de voto a quien tenga derecho de emitirlo. Que no exista causa justificada para ello. Y que fue este asunto determinante para el resultado de la votación. ¿Qué valores son los que están tutelados en esta causal? La certeza, claro. Esa siempre estará. Pero también otros valores, en este caso, la libertad, la autenticidad y efectividad de la emisión del sufragio de la ciudadanía. Yo tengo precisamente ese derecho, esa libertad de ejercer mi voto y se me impidió. Entonces, aparte de la certeza que hay en todas las causales de nulidad,
que se ha violentado ese principio, en el caso específico que no me permitan votar, pues también se pierde la libertad y la autenticidad y efectividad de la emisión del sufragio. Se debe considerar que de haberse emitido todos los votos que no se emitieron por este impedimento, podría haber variado el resultado final de la votación. Esta causal de nulidad es violatoria del artículo 35, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque impide el derecho de la ciudadanía de votar en las elecciones populares. Estás violando en mi contra, si yo fui el afectado, estás violando en mi contra la libertad que me concede, la prerrogativa que me concede como ciudadano mexicano el artículo 35 de la Constitución, donde dice que puedo yo votar en las elecciones. Ahora bien, al estudiar la causa enlistada como G, que ya estudiaron ustedes anteriormente, permitir sufragar sin credencial o sin aparecer en lista nominal, se observó que la o el lector deben acreditar dos requisitos para ejercer su derecho de voto activo, salvo excepciones que ya también se han estudiado en este diplomado. Los requisitos que debe acreditar cualquier ciudadano o ciudadana para que le den acceso a que pueda ejercer su voto en una casilla son presentar su credencial para votar con fotografía y estar en la lista nominal de electores correspondientes. Por eso cuando yo accedo a la mesa directiva de mi casilla, le muestro y le entrego mi credencial a quien funge como presidente, a fin que me identifique, yo soy este que está aquí. Y ahora pasa al secretario o secretaria de la mesa directiva para que en su lista nominal verifique que estoy yo. Y ahí está una reproducción de mi credencial. Y cuando ya se ha comprobado fehacientemente que cumplo los dos requisitos, presentar mi credencial y que estoy en lista nominal, entonces ya se me entrega mis documentos para que pase a la mampara a hacer mi voto y depositarlo en urnas. Ahora bien, los electores, si cumplían ambos requisitos, o sea, la credencial y aparecer en lista nominal, pues deberían votar. Sin mediar otra causa, a ver, ahorita vamos a ver qué causa podría haber, que están señaladas en el artículo 280, pero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se impidió su acceso a la casilla o ya estando en ella, se le negó el ejercicio de voto, no se le dieron las boletas electorales, no se le permitió introducir sus boletas en las urnas, les quitaron sus boletas y o las destruyeron. Recuérdese que debe verificarse la determinancia de las acciones contrarias a derecho. Además, si se cayó en el tipo penal electoral para proceder en consecuencia. Vamos a ver si al impedirme se cometió o no un delito. Ahora bien, en la Ley General en materia de delitos electorales, el artículo 7 nos señala cuáles son los tales delitos. Y en la fracción cuarta de ese artículo dice que se obstaculice o interfiere el desarrollo normal de las votaciones. Y del mismo artículo, pero la fracción 11 dice, se apodere, destruya materiales o documentos jurídicos públicos electorales. De manera que si, por ejemplo, algún miembro de la mesa directiva de casilla o una persona ajena a eso toma mi boleta y la destruye, está cometiendo un delito, que se tipifica muy bien en el artículo 7, fracción 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. A ver, ¿qué dice el artículo 280
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al que me referí antes. Dice en su párrafo 2: los miembros de la mesa directiva de casilla deberán permanecer en la casilla a lo largo de la votación, pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del voto de los electores. Primera advertencia. Y el párrafo 5: en ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas bajo el influjo de enervantes, embosadas o armadas. Entonces aquí me está dando una de las algunas causales que podrían impedir mi acceso a la casilla y consecuentemente ejercer mi voto. Si llego en estado de ebriedad, si llego bajo el influjo de drogas, si voy embosado o con armas de fuego, por ejemplo, pues no se me debe permitir el acceso a la casilla, consecuentemente no puedo votar. Pero eso no es un acto de arbitrariedad de la mesa directiva de casilla. Esto lo dice el artículo 280. Fíjense ustedes cómo cambia la vida. Porque embosado, ¿qué significa embosar? Pues significa cubrir parte del rostro o todo el rostro para no ser identificados. Esto pues empezó a ocurrir allá por fines de los años 80, principios de los 90, cuando se cometen algunas actitudes o actividades de gran violencia y no se quiere identificarse. Al contrario, ocultarse. Entonces el pasamontañas. Empezamos a ver actos de vandalismo, no solamente en México, sino en el mundo. La gente sale encapuchada, ¿verdad? Para que no se le identifique. Porque antes de esta ocurrencia, pues las cámaras captaban y te identificaban que tú habías incendiado, habías destruido aparadores, habías causado desórdenes. Entonces empezó a hacerse típico que la gente se pusiera una capucha, con lo que no se podía identificar. Y ahora eso es lo que se hace siempre. Siempre que hay vandalismo, las personas salen encapuchadas, o sea, no identificables. Y ahora ya es así como un protocolo. Al principio no era así, la gente daba la cara y ya. Bueno, entonces dice pues que no vayan embosadas. Imagínate si yo llego ahí con una capucha que no me pueden identificar, pues no me dan acceso. Pero ¿qué sucede ahora? Yo te decía cómo cambia la vida. Todos llegamos de alguna manera embosados, porque necesitas para acudir a una casilla llevar tu cubreboca. Y algunas veces llevas hasta la careta, que aunque es de plástico, pues oculta ya mucho de tus facciones. En realidad, no veo cómo me puedas identificar plenamente, porque como no descubro todo mi rostro, ni aun cuando estoy en tu presencia como presidente de la mesa directiva, mantengo mi cubreboca por razones de seguridad de la salud y evitar contagios y esas cosas. O sea, es una razón médica. Pero pues ahora todos acudimos así. Y si para colmo llevamos anteojos para cubrir también nuestros ojos como puntos vulnerables de contagio, y además pues llevamos una careta, pues ya está muy difícil que nos puedan identificar. Sin embargo, no nos pueden impedir el entregarnos nuestro voto. Pero ya la identificación como que se vuelve muy difícil. ¿Cuántas veces te encuentras con alguna persona que solamente porque su voz te es familiar, aunque está un poco distorsionada también por el cubreboca, pues identificas quién es? Pero la verdad, si no fuera así, muchas veces pasarías frente a esa persona y ni la saludas, y no por descortesía, sino porque no la logras identificar. Y dice también este artículo 280: tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo que sea
para ejercer su derecho de voto a miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes populares. Esa gente puede ir pues, nada más a votar. Y a veces hasta están los medios ahí porque va a votar el gobernador o el presidente del partido fulanito o el candidato o la candidata menganita. Y bueno, pues todo el mundo quiere ver el momento que va a votar y hacer quizás una entrevista a las afueras de la casilla. Pero pues para eso se tuvo su presencia únicamente para ejercer su derecho ciudadano, que lo tienen todos, y ejercer su voto. Esto dice el artículo 280. Ahora, esta es una causa, pues, es decir, está aquí señalándose varias causales por las que se puede, con justificada razón, impedirme el acceso. Y hemos visto que vaya embriagada la persona o bajo influjo de drogas enervantes o portando armas, etcétera. Pero puede haber otras situaciones. Por ejemplo, cierre anticipado de casilla no necesariamente constituye causa de nulidad de votación. Esto lo dice la jurisprudencia 6 del año 2001 del tribunal. Dice, si se cierra anticipadamente la casilla, recuerden que la casilla debe cerrarse a las 6 de la tarde, hora local, porque tenemos distintos usos horarios. Entonces, a las 6 de la tarde de la localidad donde nos encontremos. Podemos cerrar antes, pero se permite, si no se dio la causa por la que se puede cerrar antes, cuando ya todos los electores enlistados ahí, en las listas nominales, han votado, pues ya no hay necesidad que esperes hasta las 6 de la tarde. Sería un caso extraño, pero sí se puede pensar en que se puede cerrar antes, porque de lo contrario se puede presumir válidamente que se dejaron de recibir votos. No es posible saber con certeza cuántos votos, o sea, no podemos saber si se cerró a las 4 de la tarde, eh, cuántos hubieran votado en ese tiempo de las 4 a las 6, por ejemplo. Se debe entonces obtener un promedio estimado de votantes posiblemente afectados. Es decir, ¿cómo fue la afluencia a la casilla en cuestión? Hay distintos momentos. Hay momentos en que se juntan muchos electores y hay momentos que está hasta vacía la casilla. Están nada más las personas de la mesa directiva y los representantes de partido, pero no hay afluencia. Por ejemplo, en las horas en que normalmente se toman alimentos. Entonces, estoy hablando de entre las 2 de la tarde y las 4, es posible que baje mucho la afluencia. O no hay francamente electores o hay muy pocos. En cambio, hay momentos en que hasta tienen que multiplicarse las personas de la mesa directiva de casilla porque hay una fila. Entonces, también todo esto hay que tomarlo en cuenta. En ese ínter en que se cerró antes del tiempo, ¿cuántos se estiman, dada la afluencia, dado el número de gente que votó, cuántos se estima que podrían haber votado? Y ya no lo hicieron porque se cerró con anticipación. Y dice aquí esta jurisprudencia, en la parte que me interesa reproducir, si se acredita que la votación recibida en la casilla cerrada anticipadamente es similar a la media aritmética del distrito o municipio al que pertenece, pues lo ordinario es que no ocurra a votar todos los electores pertenecientes a la casilla, que aun en el caso que hubieran votado todos estos electores que no lo hicieron, o de acuerdo a la tendencia de la votación observada en la casilla, no podría modificarse el resultado final de su votación y consecuentemente no se realizó la causal de nulidad de presión en el electorado, situación que se ve robustecida en los casos en que no existan incidencias o protestas por parte de los representantes de los partidos políticos en las casillas
que sumen indicios en el mismo sentido, ya que lo común es que los representantes partidistas tengan cierto conocimiento de los votos duros que tienen en su medio y estén conscientes por aproximación de sus partidarios que han ocurrido a votar y los que no lo han hecho, aún a medida que avanza la jornada electoral, por lo que de haberse opuesto al cierre anticipado y constar esto en acta, no dejaría de implicar algún leve indicio de que en su concepto faltaba aún por llegar los ciudadanos que tenían alta posibilidad de votar por su partido, y esto pudo motivar al representante a exigir que continuara abierta la casilla. Es decir, no solamente vamos a hacer el promedio de cuántas personas, dada la tendencia de afluencia de votantes en esa casilla, se pudo haber afectado si se cerró con anticipación. Primero hay que ver cuánto tiempo fue de anticipación. No es lo mismo que sea media hora a que sean 2 horas. Por otro lado, también ver el promedio de las casillas de ese mismo distrito. Es muy difícil que acuda el 100% de los votantes que están en listas nominales. Sí se puede dar el caso y se ha dado, pero no es muy generalizado. Siempre habrá un índice de abstencionismo. Y mientras no hayan pasado todos los electores, que en todos los casilleros de los nombres aparezca votó, 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 ya ve que tiene un sello el secretario o la secretaria de la mesa directiva y va poniendo el sellito de votó, votó, votó. Esto también se presta a mucha confusión, sobre todo cuando hay mucha afluencia de electores, a veces por descuido, por esa rapidez con que hay que atender a todos. A algunos no le pusimos el voto y después ya no nos acordamos que ese ciudadano o esa ciudadana ya ejerció su voto desde por ahí de las 11 de la mañana, ya ni quien se acuerde, y no se le puso el sello de voto. Esto también puede dar origen a que no concuerden luego las boletas que están en urnas cuando las extraemos con lo que nosotros tenemos asentado en la lista nominal. ¿Quién se va a acordar de uno o dos ciudadanos que votaron pero no se les puso el sello por un descuido? Por esa urgencia se nos olvidó poner el sello y se quedaron así, como que no hubieran votado. Pero al margen de todo esto, aquí vemos en esta tesis, que pues es importante consultarla, la jurisprudencia 6 de 2001. Aquí la posición del tribunal es en el sentido de que en caso de cierre anticipado de casilla, se hagan estas operaciones, estimar cuánto fue el promedio que dejó de votar. Y si esos votos se los consideráramos a la opción que obtuvo el segundo lugar en esa casilla, ¿cambia o no cambia el sentido de la votación? Si la votación, por ejemplo, fue muy competida, si el primer lugar lo obtuvo por un porcentaje muy reducido respecto al segundo, pues quizás sí se da la suficiente trascendencia como para hablar de determinancia. Además, también hay que ver si no hay pues una hoja de incidentes en la que se esté manifestando que se oponen a ello los partidos políticos. En fin, todos estos son indicios que nos hacen ver si se cometió una irregularidad. A veces es una irregularidad tan patente que no necesitaríamos hacernos un gran esfuerzo. Fíjate, hace algún tiempo se dio la nulidad de votación recibida en una casilla en el estado de Puebla, en un municipio, no en la ciudad de Puebla, sino en un municipio de economía muy deprimida. No era gente con una enorme capacidad, digamos, por sus conocimientos, sino era una sociedad marginal.
se cerró la casilla con anticipación y todas las personas enlistadas en la lista nominal de electores tenían el sello de votó, 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 todos votaron. Se hizo un cálculo desde el momento que se abrió la casilla hasta el momento que se cerró con anticipación y el promedio con el número de electores que según esto todos votaron. Haciendo el cálculo más optimista, cada persona tardó en ser atendida, hacer su voto, depositarlo, tardó un promedio de unos 30 segundos, cuando mucho, un minuto. Cosa imposible, ¿verdad? Imagínate, pues, tendrían que haber pasado todos como cámara lenta, como esas cámaras de principios del siglo XX, ¿verdad? Como si fueran caricaturas, todos corriendo, ¿verdad? Y además todos muy listos porque hacían su voto, lo metían y es imposible. Es decir, humanamente no era posible. Dijeron, oye, pero todos pasaron. Entonces, si yo hago el promedio de esto, pues cada elector tardó como un minuto en hacer su voto y depositarlo, y también desde que entró hasta que salió un minuto o menos. Pues qué rapidez, qué buen ejemplo para el resto del país, ¿verdad? Era evidente que era una situación irregular. Bueno, es decir, aquí pues hay que eh, tener cuidado, ¿verdad? Es decir, por eso hay que ver el caso concreto. En este caso era un absurdo. Era evidente que ahí se había cometido irregularidades. Lo más probable es que se hayan puesto a llenar los espacios, votó, 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 y dijeron, ya votaron todos, vámonos. Bueno, ahora otra jurisprudencia, en este caso la 15 del 2019, dice que el derecho de votar, la instalación de la mesa directiva de casilla posteriormente a la hora legalmente prevista no impide su ejercicio. Aquí estamos viendo lo contrario. Estábamos viendo cuándo se cerró anticipadamente. Aquí estamos viendo cuándo se instaló la casilla, la mesa directiva de casilla, empezó a hacerse el ejercicio de votación, pero fuera de la hora legalmente establecida. O sea, se abrió después. Y dice en la parte que nos interesa, el hecho de que la instalación ocurra más tarde, retrasando así la recepción del voto, es insuficiente por sí mismo para considerar que se impidió votar a los electores y que actualiza la causal de nulidad respectiva, ya que una vez iniciada dicha recepción, se encuentran en posibilidad de ejercer su derecho a votar. Aquí, pues, también puede ocurrir. Hay gente que le gusta ser incluso la primera, así como hay electores que llegan un poquito antes de las 6, casi derrapando, ¿verdad? A ver si alcanzan a poner aunque sea la mano antes de que cierren la puerta. Y bajo el entendido de que, bueno, mientras haya electores formados, les tienen que dar acceso. Pues así como hay personas que les gustan las emociones fuertes, también hay electores que al contrario, están ahí desde las 6 de la mañana, ¿verdad? Quieren ser el primero, porque después lo van a manifestar como un timbre de orgullo. Qué bueno, yo fui la primera persona que pasó. Y claro, pues como están ahí formados desde con mucha anticipación, pues empiezan a impacientarse cuando no se abre la casilla, porque hay que hacer muchas operaciones antes de abrirla, no por negligencia de los miembros de mesa directiva. Y bien, hay veces que se puede instalar rápidamente, hay mucha habilidad por parte de los miembros de casilla, pero hay veces que no, y que empiezan las dificultades desde formar la mampara. Te dicen que es muy sencillo, que un tubo entra en el otro y hay hasta un manualito, pero a la hora de la hora te queda chueco, se te viene abajo, te lastimaste la mano. Bueno, entonces, y hay que llenar varios documentos. Pues la gente de afuera ya está
como en el cine de mi pueblo, silbando y todo aquello, y la gente pues más nerviosa se pone. Y todavía llegan y regañan a los miembros de la mesa directiva. ¡Qué barbaridad! Yo estoy aquí, ¿desde cuándo? ¿Verdad? Bueno, pero así como esas personas, como dice aquí la jurisprudencia, pues sí, hay veces que se instala posteriormente, incluso la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos señala qué sucede si nos instala 1 hora después o 2 horas, en fin, nos va dando todas las opciones posibles. Pues también es cierto que una vez que se abra, pues ya todos pues, podrán pasar a hacer su voto. Sin embargo, podrá haber gente que diga, pues regreso al rato y el rato ya no llegó, ya no le fue posible regresar o hizo tanto disgusto con esto que ya se desanimó. Sí puede pasar, obviamente. Ahora, hay una tesis en este caso, la 16 del año 97, que habla sobre presión sobre el electorado, la interrupción de la recepción de la votación sin causa justificada podría equivaler. Dice, la presión sobre el electorado también se puede dar limitando o inhibiendo la emisión del voto, por lo que al interrumpir sin causa justificada el flujo de votación, se podría tener por acreditado el primer extremo de la causal. Fíjate, entonces aquí estamos viendo otra opción. Primero vimos cuando se cerró antes de tiempo, sin que se haya cubierto el requisito de que todos votaron, todos los electores registrados en las listas nominal correspondiente. Luego vimos el otro extremo, se abrió después de la hora señalada por la ley. Ahora estamos viendo si hubo una interrupción. Tú fuiste a la 1 a votar y estaba cerrada la casilla. La vinieron abriendo 1 hora después. La interrumpieron sin causa justificada. Una causa justificada podría ser, por ejemplo, el hecho de un siniestro, un temblor, pues tuvieron que salir, ¿verdad? Y se interrumpió la votación, pero se entiende que esto fue breve en cuanto ya se vio que el local estaba en condiciones de continuar con la jornada, pues se regresa. Y claro, se asienta la razón de esta interrupción. Y esa explicación, pues la firman los miembros de mesa directiva de casilla y los representantes de partido. Pues sí, tembló y se tuvo que interrumpir. Pero si no hay causa justificada y hemos interrumpido, por eso dice sin causa justificada, entonces sí se podría dar la causal de presión sobre el electorado, que afectaría también a esta causal el no permitir el acceso a la votación. A ver, veamos algunos artículos que inciden en esto, pero en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ejemplo, el artículo 273, párrafo sexto. En ningún caso se podrán recibir votos antes de las 8 horas, porque caeríamos también en esa causal de recibir fuera de los tiempos electorales la votación. El artículo 274 contiene el procedimiento a seguir si se retrasa la instalación de la casilla. Cuando nos dice, mira, si no se ha instalado en 1 hora, si no se ha instalado al filo de tal hora. El artículo 277.2 dice, iniciada la votación, no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor, como fue lo que dije yo de por ejemplo, un sismo. De repente suena la alarma sísmica y pues todo el mundo tiene que protegerse. Ya después veremos qué pasa si podemos regresar a la jornada electoral. En este caso corresponde al presidente dar aviso de inmediato al Consejo Distrital a través del medio de comunicación a su alcance para dar cuenta de la causa de suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían ejercido su derecho de voto.
lo que sería consignado en el acta. El aviso de referencia deberá ser constatado por 2 testigos que lo serán preferentemente los integrantes de mesa directiva o los representantes. Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Distrital decidirá si reanuda la votación, para la cual tomará las medidas que estime necesarias. En mi ejemplo del sismo, pues ya verían si el local quedó en condiciones, si no presenta riesgo para las personas que estén ubicadas ahí y si es posible reanudarlo. El artículo 285, párrafo 1, dice: la votación se cerrará a las 18 horas. Dice en la parte 2, podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, solo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieran votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente. Dice todos. O sea, si falta uno, pues, ¿qué crees? Hay que esperar ese uno hasta las 6 de la tarde. Porque no dice si faltan varios o muchos o pocos. Dice que hayan pasado todos. Entonces sucedió lo insólito, todos llegaron. Normalmente siempre habrá gente que queda en blanco su nombre, ahí no hubo voto. Pero, pues sí, se puede dar el extremo de que todos votaron. Pero con uno que falte, ese uno está poniendo así como su pie en la puerta y no permite que se cierre. Ahora bien, solo permanecerán abiertos después de las 18 horas, ya sabemos, aquellas casillas en las que aún se encuentren electores formados para votar. En este caso se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18 horas hayan votado. Entonces, bueno, pues son las 6 de la tarde, vemos cuántas personas están formadas. Están formados 10 que llegaron de último momento. Bueno, pues cerramos la puerta, los 10 se quedan dentro, harán su voto tranquilamente y cuando salga el último ya podremos llevar a cabo las operaciones de extracción de votos de las urnas y operaciones de escrutinio y cómputo. Pero esos que llegaron a tiempo, pues habrá que esperar, pero ya con la casilla cerrada. La jurisprudencia 998 del tribunal establece el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Esto lo vimos también cuando estudiamos las causales A, B y C. Lo que no se impugne, pues en principio queda firme. Por esta decisión del tribunal en su jurisprudencia 998, principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo y elección. Dice que este principio debe ser tomado en cuenta al momento de resolver judicialmente cualquier impugnación referente al contenido del artículo 75 de la Ley de Medios. Cualquier causal de impugnación, o sea, cualquier causal de nulidad de votación recibida en casilla. Por eso nosotros la vimos, esta jurisprudencia, la vimos cuando estudiamos las causales A, B y C. Y ahorita que estamos viendo la J y la K, pues también cabe tomar en cuenta este criterio del tribunal. Bueno, enseguida pues sería cuestión de hablar de la causal genérica de nulidad, pero aquí pues también es muy amplio el estudio y yo preferiría dejar la explicación hasta aquí para que mañana continuemos con la causal de la letra K y última, la genérica. Desde luego nos falta de la específica, la J, nos falta señalar caso concreto resuelto por el tribunal.
Esto también lo haremos mañana. Veremos, después de ver la causal genérica de la casilla, de la votación recibida en casilla, todos sus aspectos teóricos, criterios jurisprudenciales y demás, pues veremos dos expedientes. Uno en que se está resolviendo sobre la causal establecida en la literal J, todavía específica, y luego sobre la causal K, que es la genérica. Veremos así un caso concreto, cómo lo resolvieron. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes me permiten, dejamos aquí de participarles la presentación y vamos entonces a llevar a cabo nuestro ciclo de preguntas-respuestas y también de comentarios. Ustedes simplemente como electores han tenido experiencia, ya no digamos por sus trabajos que desarrollan en algunos casos en tribunales, en institutos, en partidos políticos, pues han tenido experiencias. Pero simplemente como electores, cuando te ha tocado votar, ¿qué has visto? ¿Cómo has visto las cosas? ¿Qué les parece esto de que ahora todos estamos embosados? Hasta en nuestros trabajos, ¿verdad? Imagínate, imposible que yo llegara cubriéndome medio rostro a mi trabajo. Y sin embargo ahora, pues todos tenemos por obligación, una obligación obvia, que no necesita mucha explicación, ¿verdad? Es tu salud y la salud de los demás compañeros y personas que están contigo en la oficina. Pero pues cómo cambia la vida. Ahora todos tenemos que aparecer embosados. Claro que no lo estamos porque no es nuestra intención cometer un delito, pero para los efectos es lo mismo porque estamos medio identificados. Y fíjate que, por ejemplo, el año pasado que tuvimos elecciones, nos había dicho el instituto, mira, para que no te arriesgues, nada más le muestras la credencial al presidente de casilla, se la muestras. Pero ya en la vida real no pasó así, te la recogían porque pues había que poncharla y además te la devolvían después cuando ya salías y te pintaban tu dedo. Bueno, pero imagínate si realmente hubiera sido nada más mostrársela. Quiero ver la habilidad de la persona que sea presidenta o presidente de casilla, de que viéndome a la distancia, yo completamente cubierto como si fuera la luna, ¿verdad? Con anteojos, con careta, con cubreboca doble, ¿sí? Y mostrándole mi credencial, aunque estuviera próximo, pues a la distancia. Pues no creo que le sirviera de mucho. Si ya de suyo, con la fotografía, es difícil que me pueda identificar a veces, porque pues ya subiste de peso, ya bajaste de peso, tienes más cabello que antes, traes otro look. Entonces ya de por sí no es tan fácil identificar. Ahora, con todo lo que traes encima en el rostro, en la cabeza, para cubrirte del bicho, pues yo creo que a mí sí se me haría muy difícil identificarte. Entonces, pues la vida cambia. Pero en fin, esto como todos entendemos es una situación circunstancial debido a la pandemia y la bondad de aparecer con tu cubreboca, pues no se pone a discusiones, es de sentido común. Pero cambia la vida, a veces cambian las cosas radicalmente. Uno no se esperaba esto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto? Acuérdense que si de momento no lo tienen y luego se acuerdan, bueno, pues hay forma de mañana volverlo a plantear, obviamente. No tiene algo en especial, ¿no? Bueno, pues entonces no sé si esté por ahí nuestro buen amigo, el licenciado Jaime, está a la mano. Don Jaime, no creo que nos hubiéramos quedado solitos, por ahí debe estar don Jaime, para tomar la decisión si podemos
salir unos 15 minutos antes de que termine la hora. Podríamos hacerlo, si ustedes están de acuerdo. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a salir, vamos a aprovechar estos minutitos. A todos nos sirven 15 minutos, aunque sea para cambiar de tercio, como dicen en los toros, ¿verdad? Y dedicarnos a otras actividades que también son muy importantes. Y en ese caso, pues nos vemos el próximo martes, o sea, mañana, tempranito. Les agradezco a ustedes que están poniendo recados tan amables, se los agradezco infinito. Y mi súplica de siempre, cuídense mucho, no se arriesguen, no se confíen. Acuérdense que todos somos una gran familia y todos debemos apoyarnos, procurarnos, y la salud de ustedes a mí me parece de primordial importancia. Quiero que todos ustedes estén muy bien, así que cuídense por favor muchísimo y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos despedimos entonces. Que tengan muy buena tarde. Mil gracias por sus avisos, por sus comunicaciones. Gracias, doctor. Ha sido una excelente sesión. Usted, como siempre, muy puntual. Pues mire que luego no se puede porque la plataforma falla. Ya ahora no podía meter mi presentación. Fíjese, a veces suceden cosas chistosas, pero le agradezco muchísimo su punto de vista y desde aquí le mando un abrazo virtual muy afectuoso. Que sigan Igualmente, cuidando. doctor. Hasta mañana. Cuídense mucho.